casi las 9 de la noche, un 12 de octubre de 1974, Eva Swan descansaba viendo televisión en la sala de su departamento en Lansing, Michigan, Estados Unidos. Cuando, sin previo aviso, un increíble estruendo hace que Eva se ponga en pie de un salto. Al mismo tiempo, la luz de la casa se corta y se escuchan escombros caer. Aturdida con el sonido, por un momento piensa que se trataba de un temblor. Mientras tanto, instintivamente corría para protegerse debajo de la mesa del comedor. Inmediatamente vio salir polvo por la puerta de la cocina. Una vez que se recupera del susto, cuidadosamente se incorpora y se acerca muy lentamente a la puerta de su cocina. Pensé que la casa se vendría abajo, dijo. Para su sorpresa, la cocina está totalmente destruida. Al alzar la vista, un boquete de aproximadamente 2 metros de diámetro estaba abierto en el techo de su cocina. Mientras siguen cayendo pequeños pedazos de techo y algo de polvo, logra ver entre lo que queda de esta parte de su casa, en el medio de un cráter abierto casi en el centro de su cocina, una inmensa masa de hielo de casi 1 metro de diámetro. Más recientemente, otro caso sorprendente ocurrió la mañana del 10 de enero del año 2000. El cielo amaneció despejado. Antonio manejaba hacia la localidad de El Carbonal, España, cuando decide hacer una parada para tomarse un café a unos casi 9 kilómetros de su destino en la localidad de Tocina, en Sevilla. Mientras el sonido de la máquina de expreso hacía su trabajo, un silbido muy agudo deja escucharse muy por encima del ruido de la cafetería y termina abruptamente con un estruendo que hizo que todos saltaran de sus sillas en el establecimiento. Justo frente a la cafetería, donde Antonio había estacionado su coche, un pedazo de hielo de unos 18 kilos cae tan fuertemente sobre el techo del automóvil que, aparte de dejarlo inservible, hace que por el rebote de la amortiguación del mismo auto, se levante casi 1 metro por encima del piso donde se encontraba estacionado. Pero, ¿de dónde salió esta mole de hielo? ¿Acaso este gran bloque de hielo se desprendió de un avión al que se le había congelado alguna de sus partes? ¿Acaso es posible que este enorme criometeoro viniera del espacio? ¿Es realmente posible que hubiese sobrevivido a la fricción con la atmósfera? No pasó mucho tiempo para que el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil recogiera este bloque en una cámara refrigerada y lo llevase al Instituto del Frío del CSIC en Madrid. El grupo de científicos descartó que este bloque se originase por fugas líquidas de aeronaves, o que fuesen restos de condensación de fuselajes en aviones o que tuvieran un origen espacial. La Tierra ha visto caer muchas cosas desde el cielo. Este fenómeno no es nuevo para nada, pero existe un caso que sí podemos clasificar como increíble. Tarde del 30 de julio de 1957, Edwin Well, un granjero de Reading, Pensilvania, Estados Unidos, ya finalizaba sus labores después de un arduo día de trabajo. Como ya era costumbre, al terminar sus labores y antes de dirigirse a su casa, Edwin se encarga de dejar todo en su lugar. Pero ese día estaba por terminar de una forma que jamás hubiese pensado. En un momento, inclinándose hacia adelante y estirando la mano para levantar una herramienta que se encontraba apoyada de un cerco, escuchó un ruido sibilante y unos pocos instantes después un grueso pedazo de hielo con peso aproximado de unos 45 kilos cayó junto a él, abriendo una tronera en el piso de al menos 1 metro de diámetro. Por el impacto y el susto, Edwin saltó un par de metros del lugar donde se encontraba, ya en el piso y apenas recuperándose. Edwin Well miró hacia arriba suponiendo que aquel objeto provenía de algún avión que pasaba a gran altura, pero no vio ni escuchó nada. La esposa de Edwin se encontraba del otro lado de la hacienda, pero alarmada por el fuerte estallido que se escuchó, corrió hacia donde se encontraba su marido incorporándose de la caída y se apresura a ayudarle a levantarse. Ambos se toman un momento para examinar aquel extraño objeto. No pasaron muchos segundos cuando nuevamente escucharon otro ruido sibilante y a pocos metros de donde se encontraban, cae otro gran trozo de hielo, e igualmente deja un cráter en el sitio donde cae. Pero este segundo objeto parece ser diferente a su predecesor. Este enorme objeto tenía un tono azulado diferente, lo que le llamó mucho la atención a los Grouse, pero ambos se apresuran a entrar a su casa y llamar al sheriff por teléfono, para informarle de la impresionante experiencia que habían tenido en su propiedad. Antes de salir de la comisaría a evaluar la situación, el sheriff hizo una llamada a la base auxiliar de la Guardia Costera de Estados Unidos.
Un poco más tarde los meteorólogos de la base pidieron al sheriff que de alguna manera intentase preservar la integridad de estos bloques de hielo, protegiéndolos del calor y del sol directo. Cuando ya el sheriff se encontraba en la propiedad de los Crow, el meteorólogo de la base se presentó para examinar los criometeoros que habían caído en la propiedad. El científico solicitó permiso para poder llevarse tremendas rocas de hielo en unos contenedores térmicos que había traído consigo, para poder examinarlos cuidadosamente en su base. Después que el meteorólogo se llevó aquellos increíbles pedazos de hielo, no se volvió a saber del asunto. Hasta aquí todo no pasaría de algo que, si bien es inusual, tampoco, y como comenté antes, constituye un evento demasiado fuera de lo común. Pero lo que sí resulta bastante extraño, por no decir insólito, solo se supo 3 años después. Al morir el sheriff, en el año 1960, dejaría un sobre entre sus pertenencias personales en el que se encontraba una anotación en la que hacía referencia al evento de la finca de los Crow. Según parece, aquel segundo trozo de hielo que cayó del cielo no era igual ni en color, ni en textura, y tampoco en transparencia. De tono azulado con tintes violetas, en su interior era posible distinguir lo que parecía ser una lámina metálica rectangular, y en cuya superficie el sheriff, que asistió al meteorólogo de la base auxiliar de la Guardia Costera, creyó adivinar algo impreciso, lucían como símbolos o gráficos en un idioma desconocido. La esposa del sheriff encontró en ese sobre un papel con el dibujo hecho por su esposo, con aproximaciones de aquellos símbolos geométricos que, a medias, había logrado ver en 1957. Intrigada, lo llevó a un profesor de secundaria en Reading, quien, al no poder identificar aquellas inscripciones, a su vez las hizo examinar por un lingüista de la Universidad de Pensilvania, pero este concluyó en que no eran de ningún idioma conocido y tampoco representaban símbolos matemáticos o geométricos. Entonces, ¿de dónde provenían? ¿Y por qué se encontraban grabados estos símbolos en el rectángulo metálico que, inexplicablemente, estaba dentro de un extraño trozo de hielo caído desde el cielo? Solo me quedo con 2 preguntas. ¿Cuál pudo haber sido el destino de esta enigmática pieza? ¿Cuál era el mensaje grabado en aquella placa de metal, y quién podría haberlo fabricado? Gracias por estar aquí, nos vemos.